reconocer un problema. Y aquí a mí siempre me gusta, en realidad, digamos, me gusta utilizar una analogía, ¿no? Un ejemplo que nos puede ayudar muy bien a nosotros a comprender por qué es necesario el marco teórico. A mí me gusta comparar el proceso de investigación. Vamos a ver esta parte del marco teórico con lo que sucede con el médico. Cuando nosotros vamos al médico, de hecho, lo que tiene que hacer el doctor, el especialista que nos está viendo, es reconocer el problema de salud que nosotros tenemos. De hecho, cuando vamos y visitamos al médico, lo primero que hace el doctor es decirnos, señor, ¿qué lo trae por acá? ¿Por qué me está visitando? Incluso nos dice cuál es su problema, nos dice el médico. Esto es usual, claro, el médico nos pregunta cuáles son, digamos, las circunstancias que nos han llevado a visitarlo al médico. Cuando nosotros lo visitamos al médico, entonces el médico o nosotros tenemos que empezar a contarle cuáles son nuestros síntomas. Me duele el pecho para respirar, me duele la espalda, me ha dado fiebre, etcétera, etcétera. El médico a priori puede reconocer el problema, pero ¿por qué el médico reconoce nuestro problema? ¿Por qué el médico es capaz de identificar ese problema? Por supuesto, es capaz de identificarlo por una sencilla razón, porque él tiene un gran marco teórico. Él ha estudiado, bueno, un médico estudia 5 años de licenciatura, estudia 1 año más de internado rotatorio, estudia probablemente 3 años de especialidad e incluso probablemente alguna subespecialidad. Entonces, el médico, cuando nosotros le decimos nuestros síntomas, decía yo, a priori nos puede decir, ah, usted tiene tal, pero el médico no se confía incluso en lo que, en su marco teórico, sino que agarra y nos hace una orden de análisis, ¿no? Nos pide un diagnóstico. Nos puede pedir, por ejemplo, qué sé yo, un análisis de sangre, bueno, varios tipos de análisis, nos puede pedir radiografías, lo que fuera. Cuando el doctor tiene todo eso, con su marco teórico, el médico interpreta el problema, reconoce el problema. Entonces el médico nos puede decir, ah, bueno, el problema que usted tiene es, vamos a decir, principios de neumonía, vamos a suponer. ¿Por qué el médico es capaz de reconocer exactamente esa enfermedad que nosotros tenemos? Gracias a su marco teórico. Otro especialista no lo puede hacer. Podemos decirle por ejemplo, a un abogado todos nuestros síntomas y el abogado pues no tendrá absolutamente idea de lo que tenemos. ¿Quién es el que puede dar, digamos, explicar ese problema? Es el médico, porque tiene un gran marco teórico. En la investigación científica resulta de la misma manera. Si nosotros no tenemos el adecuado marco teórico, probablemente no reconozcamos con claridad el problema. Y por eso es que nosotros a veces, incluso un médico, fíjense ustedes, ¿no? Si nosotros vamos a un médico general, el médico general nos puede decir, mire, ¿sabe qué? Visite a un especialista, a un neumólogo, por ejemplo. El neumólogo es un médico que tiene otros estudios, es decir, tiene un marco teórico todavía más profundo sobre el fenómeno. Y entonces el médico reconoce que su marco teórico inicial, el médico inicial, reconoce que su marco teórico no es suficiente para entender el problema y por eso él deriva, vaya usted a este médico, porque si no él podría decir algo al respecto, pero claro, la responsabilidad los obliga a enviarlo al paciente al médico que tiene el mejor marco teórico. ¿Para qué? Para que sea capaz de reconocer cuál es el problema. Entonces, en la investigación científica resulta de la misma manera. Nosotros actuamos, cuando estamos investigando, actuamos como los médicos. Si queremos reconocer con precisión cuál es el problema, entonces naturalmente tenemos que tener ese marco teórico.
Si no tenemos el marco teórico, es como si cualquiera de nosotros se atreviera a ser médico ya. De hecho, los médicos nos dicen, y también está, digamos, es como una regla, vamos a decir, no se automedique. Usted no es médico, recuerdan eso, ¿verdad? Lo dicen frecuentemente, no se automedique, usted no es médico. Si usted tiene algún problema, vaya al médico. Es el médico el que puede decirle qué puede hacer o cuál es el problema que usted tiene. Nosotros no. De hecho, mucha gente afecta su propia salud creyendo que puede seguir un tratamiento que naturalmente, bueno, si a ustedes le duele mucho la cabeza, bueno, uno compra un paracetamol y probablemente eso le pasa. Pero si le sigue doliendo la cabeza y usted toma paracetamol toda la vida, estará afectando probablemente otros órganos del cuerpo, ¿verdad? Y no estará porque no sabe cuál es el problema. Bien, ahora veamos entonces algunos aspectos de este marco teórico luego de esclarecer con esta analogía la importancia. Entonces, claro, si nosotros queremos abordar, digamos, un hecho de la realidad, no lo podemos hacer sin el marco teórico. Dice, ¿no? Ningún hecho de la realidad puede abordarse sin una adecuada conceptualización, sin un adecuado digamos, marco teórico, ¿no? O sea, el marco teórico es el referente conceptual y fíjense ustedes, se constituye una sustentación de ese planteamiento del problema o del problema. Un aspecto fundamental de ese marco teórico, fíjense ustedes, es que aporta vías para la solución del problema. Esto es algo fundamental. ¿Y cómo aporta vías para la solución del problema? A partir de las hipótesis. Y vuelvo nuevamente a la analogía del médico. El médico no solamente es capaz de identificar el problema, el médico además nos dice cómo resolver el problema, ¿verdad? El médico cuando nos dice, usted tiene un principio de neumonía, inmediatamente agarra su recetario y nos dice, señor o señora, señorita, lo que fuera, usted se va a colocar estas inyecciones, sabe los medicamentos que nos va a dar, no es cualquier medicamento, ¿verdad? Va a colocarse una ampolla diariamente, luego va a seguir a tomar estas tabletas, se le recomienda no, en fin, una serie de recomendaciones, un tratamiento. En realidad, lo que el médico está haciendo con ese marco teórico no es solamente identificar el problema, sino saber cuál es la solución para ese problema de salud. Ahora bien, ¿es posible que los médicos se equivoquen? Les pregunto, ¿se equivocan los médicos o no? Sí, Licen. Claro, se equivocan. Es decir, por ejemplo, un médico nos puede decir, usted tiene un problema de principios de neumonía y nos da la medicación y nos dice si empeora, me visita inmediatamente. Y eso es posible que suceda después de 2 días de habernos medicado y todo eso. Volvemos donde el médico y le decimos, doctor, estoy peor o no he mejorado. ¿Qué quiere decir? El doctor se basó en una hipótesis, se basó en la hipótesis que teníamos, digamos, principios de neumonía. Pero bueno, es posible que él se hubiese equivocado en esa hipótesis. Entonces el médico, si ve que la medicación no funcionó, entonces desde luego, espérenme por favor.
Mil disculpas por la interrupción. Vamos a continuar. Entonces decíamos de que el médico es posible naturalmente que inicialmente cuando él nos dice que tenemos determinada enfermedad, puede ser que se equivoque. Y entonces, claro, si volvemos nuevamente con esa dolencia, el médico probará otra hipótesis. Pero es más, incluso ese médico, si de repente ve de que su marco teórico no es suficiente para poder dar una solución, inmediatamente puede hacernos un traspaso a otro especialista. No sé si a ustedes les ha pasado, pero siempre o generalmente acompañamos pues a los familiares, a los médicos, y esto ocurre de manera corriente, no es tan raro, vamos a decir, que un médico se equivoque. De hecho, la otra vez escuchaba yo a una señora mayor que decía, me gusta ese médico cómo atiende porque es muy acertado, decía. Así dice la gente de acá, ¿no ves? Muy acertado. ¿Qué quiere decir? De que cuando él dice que eso es, eso es. Es decir, el señor ese debe tener un muy buen marco teórico porque identifica correctamente el problema y además identifica correctamente la solución, de tal manera que los que lo visitan pues se sienten favorecidos naturalmente porque le da el tratamiento correcto y muy pronto se sanan. En la investigación científica resulta igual. El marco teórico, como decía al principio, nos sirve obviamente para identificar el problema, pero también para dar la solución a través de una hipótesis. Es decir, que es del marco teórico de donde surgen las hipótesis. Bien, ahora, ya veremos lo de las hipótesis enseguida. ¿Cómo se construye o cuáles son los componentes de un marco teórico? Lo primero que hay que entender es que sobre el tema que nosotros estemos hablando, no existe una sola teoría o una sola corriente o enfoque teórico, vamos a decir, sino que existen, digamos, diferentes aportes y se llaman paradigmas teóricos, ¿no? Que son, digamos, las teorías que están de moda, que mejor explican, digamos, un determinado hecho de la realidad, un determinado fenómeno, ¿no? Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Y esto lo digo porque ustedes ya lo saben, ¿no? Después de la década del 50 aproximadamente, lo que prevalecía en educación, por ejemplo, era el enfoque conductista. Se creía que las personas aprendían fundamentalmente a través de la retroalimentación de la información, es decir, la repetición. Mientras más uno repetía y repetía, esa era la forma de aprender. Pregúntenle a ustedes, a sus padres, cómo era que aprendían de memoria, ¿verdad? Es decir, se le exigía mucho a la persona que estudie, que lea, que repita, que repita. Bueno, esa era en su momento fue una corriente, un enfoque teórico que era el que establecía que así se debería enseñar, ¿verdad? Incluso hoy quedan muchos resabios todavía de eso, ¿no? De ese tipo de enseñanza que está ya en el pasado. Ya existen otras teorías, pero ese enfoque conductista fue el que sirvió durante mucho tiempo y con base en eso se establecían todas las metodologías didácticas para que los profesores enseñaran. Pero luego esa teoría o ese enfoque teórico fue sustituido por otro enfoque, el enfoque constructivista. Este enfoque ya dice de que las personas no aprendemos por el hecho de repetir y repetir o de acumular conocimientos o conceptos, sino que más bien lo que nosotros hacemos es reconstruir esquemas mentales. Entonces es un enfoque que habla sobre el mismo tema, pero que tiene otra visión acerca de lo que es ese fenómeno, como es el hecho del aprendizaje. Bueno, las teorías constructivistas o el enfoque constructivista ahora ha sido superado por otro enfoque, que es el que todavía se está formando en la actualidad. Se llama el enfoque de la complejidad, que incorpora algunos elementos del conductismo, del constructivismo, pero que da una explicación mucho más completa acerca de cómo suceden, digamos, esos procesos mentales en los que se da el aprendizaje. Por lo tanto, si nosotros hablamos de la deserción, existe una
serie de enfoques, digamos, teóricos. Algunos consideran esto, otros consideran alguna variante y así sucesivamente. Entonces, el marco teórico de una investigación científica realmente está compuesta por diferentes enfoques teóricos. Además de eso, naturalmente, cada enfoque teórico tiene un marco conceptual. Bueno, esta es la forma como se construye, ¿no? Implica, naturalmente, para construirla hay que hacer una revisión profunda de la literatura relacionada con las variables del problema de investigación. Se elabora inicialmente un esquema de contenido y luego se desarrolla ese esquema. Tendremos oportunidad más adelante de hablar de esto. Aquí hay un poco de conceptos, digamos, muy resumidos para que ustedes puedan guiarse, digamos, ¿no? Acerca de lo que es el marco teórico. Así que, bueno, ya lo leerán con calma, dice, no habla, digamos, de la relación de los aspectos que tienen relación con el tema de estudio, ¿no? En realidad se trata de ver cuáles son las variables y sobre esa base, naturalmente, plantear o armar, vamos a decir, un marco teórico, ¿no? Bueno, aquí hay algunas consideraciones para construir el marco teórico y luego vamos a ver de lo que tratan las hipótesis, ¿no? A ver, vamos a ver. Ya. ¿Qué son las hipótesis? Las hipótesis, vamos a decir de que nosotros tenemos en realidad en la vida común utilizamos muchas hipótesis, ¿no? Me gustó, por ejemplo, hoy cuando iba yo a ingresar a la clase, parece que habían algunos compañeros que eh, estaban un poco ansiosos o no sé, no sabían si iba a haber o no iba a haber clases, digamos, ¿no? Y alguien dijo, y aquí lo voy a leer, pues lo que dijo, ¿no? Compañeros, buenas tardes, ¿habrá clases? Puso alguien, ¿no? A las 15:18, bueno, seguramente no sabía que la clase es a las 3:30, dice, ¿no? Alguien escribió, compañeros, esperemos que el licenciado dé el comunicado, se le debió presentar algún conveniente. A ver, cuál es la hipótesis, digamos, que está detrás de todo esto? Yo considero de que como hoy había marcha, ¿no? ¿Verdad? Algunas personas pensaron de que las clases se iban a suspender, ¿verdad? Esa es una hipótesis. Si la persona que escribió eso, si habrá clase, yo estoy seguro de que pensaba de que las clases se habían suspendido. Esa es mi hipótesis. Ahí está quien escribió. Vamos a comprobarlo con este ejercicio. ¿Quién escribió? Lo voy a decir aquí. Daniela Condori. ¿Usted pensó que se habían suspendido las clases, Daniela? Sí, ¿Verdad? Ah, vean. ¿Cuál fue mi hipótesis? Mi hipótesis fue de que la compañera Daniela, que Daniela escribió eso porque ella creía de que las clases se habían suspendido por la marcha. Esa es mi hipótesis. Pero podría haber sido otra razón, o sea que mi hipótesis pudiese haber quedado, vamos a decir, desechada, ¿no? Pero esa es mi hipótesis, ¿verdad? Es lo que usualmente nos sucede. Por ejemplo, vamos a decir, si a ustedes, la mayoría o casi el 100% de ustedes son muy jóvenes, ¿no? Y por supuesto que sus padres tienen sobre ustedes todavía el control, obviamente, ¿no? ¿Qué pasaría si sus padres, por ejemplo, le dan permiso hasta la 1 de la mañana y ustedes llegan a las 3 de la mañana? Inmediatamente ustedes se hacen una hipótesis de lo que va a suceder. Ya me imagino, yo no, ahora sí que mi padre o mi madre me va a matar. No, estoy castigado de aquí 3 meses, no salgo, en fin. Ahora, ¿sobre qué base nosotros planteamos esa hipótesis o ustedes plantean esa hipótesis? Fundamentalmente sobre la base de que los conocen a sus padres, ¿no? Es decir, cuando ustedes hacen alguna cosa, por ejemplo, y saben que va a tener una reacción su padre, ustedes saben cómo va a reaccionar, porque lo conocen de toda la vida, ¿no?
No, digamos, si usted va a decir, no, le van a pedir permiso, voy a viajar, digamos, a un lugar por una semana. Ya inmediatamente ustedes tienen su hipótesis. Dicen, no, mi padre jamás me dejaría viajar. Es una hipótesis. Van y le preguntan y la confirman. El padre le dice, estás loca o estás loco, no vas a salir. Confirmamos directamente la hipótesis. Es decir, lo que quiero, digamos, significar con esto es de que nosotros nos planteamos hipótesis con base en el conocimiento de algo que tenemos. No lo hacemos alegremente. Yo no podría, digamos, en este caso, plantear una hipótesis. No le podría decir cómo va a reaccionar su papá o su mamá, porque no los conozco, ¿verdad? En cambio, claro, hay algunos compañeros o compañeras que dirían, no, mi padre me deja, no, yo no tengo problema. Mi padre, bueno, en fin, es decir, nosotros nos trazamos hipótesis a partir del conocimiento que tenemos. No lo hacemos en el vacío. Por eso precisamente era que decíamos que anteriormente que en realidad nosotros cuando tenemos en una investigación el marco teórico, ese marco teórico es el que nos ayuda a nosotros a dar vías a la solución del problema. En otras palabras, aquí lo voy a colocar, ¿verdad? Le voy a poner aquí, hipótesis. Es decir, nosotros lo que vamos a hacer en realidad, lo que hacemos cuando tenemos ese marco teórico es que a partir de ese marco teórico nos planteamos una hipótesis, que es precisamente lo que vamos a ver. Bueno, las hipótesis, fíjense ustedes, desde el punto de vista científico, representan las posibles respuestas o alternativas al planteamiento del problema. Las hipótesis son construidas estableciendo relaciones entre las variables del problema que se investiga. Ya lo vamos a ver en la próxima clase, ¿no? A ver qué dice este autor. Una hipótesis es una tentativa de explicación mediante una suposición o conjetura verosímil destinada a ser probada por la comprobación de los hechos. Para este otro autor, las hipótesis son enunciados teóricos, supuestos, fíjense, vienen de la teoría, no verificados, pero probables referentes a variables o a la relación de variables. Bien, jóvenes, pueden encender sus cámaras, no vamos a avanzar más. No quiero hacerlo por una sencilla razón, porque tengo la esperanza, ¿no? Me voy a trazar una hipótesis. Voy a suponer, ¿no? Voy a suponer que ustedes van a leer. Entonces, me voy a detener acá para que ustedes puedan leer. Voy a mostrarles ahora qué es lo que tenemos disponible en los recursos. Espérenme un segundito. Ahora mismo voy a compartir la pantalla, pero déjenme, a ver. Ajá. Ahora mismo comparto la pantalla para que ustedes vean lo que tenemos disponible. ¿Escuchan esa bulla o no? Sí, Lisa. Tenemos unos vecinos acá que están haciendo una refacción de la casa. Estoy por volverme loco, pero no tengo alternativas, les comento. El otro día por la mañana les dije, me pasé y les dije, oiga, ¿será que puede dejar de golpear una media hora? Y accedieron. De verdad dejaron de golpear, porque no podía, porque era justo aquí atrás de donde estoy y era una cosa insoportable, ¿no? Pero bueno, no puedo estar todo el tiempo, también me van a votar, digamos, como vecino, así que... Bueno, ¿están viendo esto o no? ¿Pueden Sí, ver? Lisa. Sí, Lisa. Ya, vamos a ver la sección que corresponde. Dice, ¿no? Marco teórico, hipótesis, indicadores. Entonces aquí tenemos dos capítulos. Capítulo 4 y 6 de Roberto Hernández Sampieri. Por favor, esto es lo más importante. Ahora aquí, fíjense ustedes, tienen aquí ustedes si quieren vean primero, esto no debe durar pues ni 8 minutos, ni 10 minutos, no, ¿qué es la hipótesis? Además, yo hago una exposición también acerca de lo mismo que les he explicado, pero un poco más largo, si no me equivoco. A ver. Aquí luzco un poco más joven, parece. Jóvenes, vamos a continuar con la explicación. Ahí está. Ustedes pueden ver ahí del marco teórico.
Y hay una tercera tarea, no la habilitamos porque no hemos terminado todavía esta parte, ¿no? Así que, pues los invito a que ustedes puedan revisar estos recursos, pero sobre todo realmente leer los dos capítulos de Roberto Hernández Sampieri. Si no me equivoco, esas otras dos documentales o pequeños videos que hay, nos ayudan mucho también, ¿no? Si quieren, empiecen por eso y después intenten leer el documento. Pero la lectura del libro es realmente muy accesible. Después de esta clase, después de haber visto esos documentos, podrán entenderle. Si hay cosas muy complejas, tampoco se atoren ahí, continúen y verán que van a entender la globalidad. Ahí lo vamos a dejar, jóvenes, por hoy. No vi a nadie ahora en la marcha. ¿Estaba alguien o no? ¿Quiénes fueron?